Buenos días estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Hoy vamos a ver clases de decimales. Y existen dos clases de decimales. Están los decimales exactos y están los decimales periódicos. Los periódicos a su vez se dividen en dos ramas. Están los periódicos puros y los periódicos mixtos. Los números decimales exactos son los que sus cifras son finitas, es decir, un ejemplo sería 0,2, ejemplo, o también puede ser 7,74, o puede ser 1,325.840. Entonces son números decimales, pero sus cifras son exactas. Sus cifras son números periódicos son números decimales exactos porque primero sus cifras son finitas, es decir, yo puedo contar cuántas cifras hay en cada número decimal, y también al yo dividir, si yo tengo una fracción, un ejemplo, si yo tengo un medio y yo divido un medio para conseguir su número decimal, entonces sería 0,0, busco un número que multiplicado por 2 hacer que sea igual a 10, es el 5, y 5 por 2, 10, y eso le cabe a 0. Entonces, cuando su residuo es igual a 0, entonces esta fracción es un número decimal, corresponde a un número decimal exacto. También tengo los números periódicos puros. Los números periódicos puros son los que una cantidad de cifras finitas se repite infinidad de veces, pero es una cantidad de cifra finita, es decir, puede ser 0,2 periódico, o puede ser 1,023 periódico. Ya sabemos que el 2 y también sabemos que el 3 se repite infinidades de veces, pero su parte periódica es finita. Yo puedo contar cuántas cifras hay aquí, que es una sola, y aquí serían dos cifras que se repiten infinidades de veces. Y los números periódicos mixtos son los que se repiten o son números infinitos y ninguna de sus cifras se repite. Puede ser 2, 3, 4, 8, puede ser 1, 2, 3, 4, 8, 7, 2 y así sucesivamente. Es un número decimal infinito y ninguna de sus cifras se repite. Esta es la página 82 y vamos a trabajar de nuestro libro de actividades, la parte de clases de decimales. Completa la tabla comparativa con la diferencia entre los números decimales periódicos puros y los números decimales periódicos mixtos. Plantea dos ejemplos en cada caso para ilustrar la diferencia. Decimales periódicos puros. Entonces vamos a crear ejemplos de dos ejemplos de decimales periódicos puros. Puede ser 1,2
periódico, ¿cierto? Porque hay una cifra finita que se repite infinidades de veces, o puede ser también 0,014 periodo. Y aquí tengo otro número decimal periódico puro, porque tengo dos cifras que se repiten infinidad de veces. Y dos ejemplos de decimales periódicos mixtos. Recuerden que los periódicos mixtos son los números que son infinitos, pero ninguna de sus cifras se repite. Puede ser 1,2, 4, 5, 8, 7, 20 y así sucesivamente, porque es un número infinito, nunca se acaba. Y además nunca se repiten sus cifras. Y el otro puede ser 8,2, 3, 7, 6 y así continúa y continúa el número. Entonces, pasemos al siguiente. Completa la tabla teniendo en cuenta si se trata de un número decimal exacto, un número decimal periódico puro o un número decimal periódico mixto. Lo que debo de hacer es simplemente dividir 17 entre 5 y si su resultado me da el residuo me da 0, entonces corresponde a un número decimal exacto. Si yo divido 17 entre 5, eso es igual a 3,4. Primero sus cifras son finitas y su residuo es igual a 0, entonces el número corresponde al número exacto. Si yo divido ahora 7 entre 22, eso me da 3,18 periódico, es decir, se repite infinidades de veces, 0,318 periódico. Entonces su número periódico es finito, entonces corresponde a un número periódico puro. 3 entre 10 corresponde al 0,3 y 0,3, sus cifras son finitas, no hay un periodo, entonces es un número exacto. 15 entre 4 es igual a 3,75. 3,75 es un número exacto. ¿Por qué? Porque sus cifras son finitas. No hay ningún número que se repite infinidades de veces. Ahora venimos dividiendo 16 entre 45. Eso es igual a 0,3,5 periodo. El 5 se repite infinidades de veces, pero su número periódico es finito, es uno solo, que es el 5. Entonces es un número periódico puro. Y por último, 2 entre 8 es igual a 0,25. Sus cifras son finitas, entonces significa que es un número decimal exacto. Tercer punto, determina las cifras que forman el periodo de cada número decimal de la tabla 3. Esta es la tabla número 3, aquí están los números decimales, entonces voy a identificar cuáles son las cifras del periodo. Las cifras del periodo o los números que se repiten infinidades de veces
llevan en la parte de arriba una rayita, como este, 3,75. El 75, arriba de él hay una rayita, entonces sus cifras del periodo corresponden al número 75. Aquí vemos 2,13 periódico. El 3 es el único que tiene la rayita arriba, eso significa que el número que se repite infinidades de veces es el 3, entonces su cifra del periodo es nada más 3. ¿Sí? Los que tienen la rayita arriba corresponden al número 785, entonces ellos serían su cifra de periodo. ¿Sí? Los números que tienen la rayita arriba son 71.245. Y por último, los que tienen la rayita arriba corresponden al 345. Los que tienen la rayita arriba son los números que se repiten infinidades de veces. Ahora estoy trabajando en la página 84, corresponde al mismo tema, clases de decimales. El punto número 2, fracción, número decimal y clasificación, me dice completa la tabla. Entonces, me están dando las fracciones y debo convertirlas a números decimales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dividir 10 entre 6. Eso es igual a 1,6 periódico. Entonces, su clasificación sería si es un número exacto, si es un número periódico puro o un número periódico mixto. Como su cifra periódica se repite infinidades de veces, pero es finita, es decir, es una sola, es el número 6. Entonces, su clasificación es que es un número decimal periódico puro. Verificamos la siguiente, 13 entre 22 es igual a 0,590 periódico. El número 90 se repite infinidades de veces. Su cifra periódica es finita, entonces corresponde a un número periódico puro. 1 entre 4 es igual a 0,25. Su residuo es 0. Sus cifras son finitas, entonces corresponde a un número decimal exacto. 3 entre 5 es igual a 0,6. Quiere decir entonces que el número decimal es un número decimal exacto. Y por último, 11 entre 90 es igual a 0,12 periódico. Entonces corresponde a un número periódico puro. Con esto terminamos la clase de decimales. Que todos tengan un buen día. Esta clase yo la trabajé el día miércoles. Es un video de apoyo para algunos estudiantes. Entonces, que quizás no pudieron asistir. Que todos tengan un buen día nuevamente. Bendiciones para todos.